Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 28. Mareas de Londres. Y solo las mareas de Londres fluyen, incansables, sin parar, de aquí a allí, solo el tráfico, su rugido y ajetreo. Parece una ola rompiendo en una costa lejana. Cicely Fox, Anclas. Thomas guió a Jesse y Grace por las calles de Mayfair, con la sensación de llevar a cazadores inexpertos a través de una selva acechada por tigres. Habían encontrado trajes de combate en los almacenes del instituto, y Jesse había tenido que ayudar a Grace a ponerse el suyo, porque ella nunca lo había llevado. Los tres iban armados. Jesse tenía la espada Blackthorn, y Grace una larga daga de plata, pero Thomas era consciente de lo mucho que distaban del entrenamiento normal de un cazador de sombras. Sabía que Jesse había aprendido por sí solo hacía años, y había estado practicando para mejorar, pero eso quedaba muy lejos de los años de entrenamiento intensivo habituales que un cazador de sombras tendría ya a su espalda a la edad de Jesse. Grace, claro, no había entrenado nunca, excepto por un par de cosas que le había enseñado Jesse, y mientras ella cogía la daga de plata con cuidado, Thomas deseó que Grace hubiera tenido un mejor entrenamiento con armas de largo alcance. Si se acercaba lo suficiente a un vigilante para poder usar la daga, seguramente sería lo mismo que estar muerta. Era mediodía, aunque resultaba difícil decirlo con el movimiento constante de las nubes negras en el cielo. Los vigilantes estaban por ahí, pero no en grupo. Parecían deambular por las calles como una especie de patrullas desorganizadas, echando un ojo de un modo engañoso. Por suerte, se les distinguía muy bien por su túnica blanca, y Thomas tenía tiempo de meterlos a todos en portales cada vez que aparecía uno de ellos. Todo ese asunto le hacía rechinar los dientes. No le gustaba esconderse de una pelea, y tendrían que aprender cómo derrotar a los vigilantes si quería tener alguna esperanza de sobrevivir a largo plazo. Quizás si hubieran estado solo Jesse y él, pero no era así. Y necesitaban a Grace. Era la única que entendía el trabajo de Kit sobre los mensajes de fuego, su única esperanza de conectar con el mundo exterior. A pesar de su reticencia, tenía que admitir que Grace no parecía asustada. Ni de los vigilantes, ni del grotesco comportamiento de los humanos, por inquietante que resultaba a veces. Los tres pasaron una tienda con el escaparate destrozado, y mundanos, algunos con sangre en los pies, que caminaban sobre los afilados añicos caídos al pavimento sin notarlo. En el interior de la tienda, un mundano se había hecho un ovillo sobre un exhibidor de latas de café y estaba durmiendo, como un gato. En otro escaparate roto, una dama se retocaba como si aún pudiera ver su reflejo en el cristal destrozado. Un niño le tiraba de la falda, una y otra vez, con una regularidad casi mecánica, como si no esperara ninguna respuesta. Odio esto, dijo Grace, era la primera vez que hablaba desde que habían salido del instituto. Thomas miró a Jesse, cuya expresión era torva. Thomas imaginó que estaría pensando si estuviera en el lugar de Jesse, ¿para qué regresar de entre los muertos a un mundo que parece sin vida? Por suerte, habían llegado a Grosvenor Square y la casa de los Fairchild. Estaba a oscuras y cuidadosamente cerrada. Tenía el aire de llevar abandonada mucho tiempo, aunque solo había pasado unos pocos días desde que Charlotte y Henry había partido hacia Idris, y Charles al instituto. Thomas abrió con su llave, y Grace y Jessie lo siguieron. Cada palmo de la piel se le erizó cuando entraron. Cada habitación le hacía recordar los cientos de veces que había estado allí, las horas que había pasado con Matthew, con Charlotte y Henry, con Christopher en el laboratorio, riendo y charlando. Esos momentos eran como fantasmas, como si el pasado se extendiera para dejar una triste huella en el presente. Quizás sería más fácil en el laboratorio, pensó Thomas,
y los condujo al sótano. Jesse miró alrededor asombrado, mientras Thomas activaba las grandes piedras mágicas que Henry había instalado para iluminar su área de trabajo. No tenía ni idea de que Henry Fairchild se dedicara a este tipo de cosas, comentó Jesse, mirando el equipo de laboratorio, las botellas de cristal y las sujeciones de metal, los embudos y matraces, y las pilas de notas en la apretada escritura de Christopher. Pensaba que ningún cazador de sombras se dedicaba a este tipo de cosas. Hacer este tipo de cosas fue lo que inventó el portal, tonto, explicó Grace, y por primera vez, Thomas la vio no como la víctima huérfana del pacto de una loca con un príncipe de infierno, sino como una hermana normal, disfrutando al corregir a su hermano. Si los Nefilim desean sobrevivir en el futuro, deben estar en línea con el resto del mundo. Este irá avanzando con o sin nosotros. Hablas como Christopher, murmuró Thomas, pero claro, ¿por qué sorprenderse? Christopher y ella, de algún modo extraño, habían sido amigos. Era duro, mucho más duro de lo que había supuesto, hallarse en el laboratorio. Claro que, oficialmente, era el laboratorio de Henry, pero para Thomas estaba tan estrechamente asociado a Christopher que era como verlo una y otra vez. Sintió una extraña palpitación en el estómago cuando se sentó en uno de los taburetes junto a la mesa de trabajo, que cubría casi toda la longitud de la sala. Era inimaginable estar ahí y pensar que Christopher ya no se hallaba allí, que no estaba a punto de bajar la escalera y pedir a Thomas que le ayudara con algo que, sin duda, les estallaría en la cara. Se había medio esperado que Grace también se desanimara. En vez de eso, se puso a trabajar. Respiró hondo una vez y se fue directa a los estantes para reunir el equipo, murmurando casi en silencio mientras elegía instrumentos de aquí e ingredientes de allí. Thomas siempre había pensado en Grace como una chica frívola, con nada serio en la cabeza. Así era como se comportaba en las fiestas y las reuniones. Pero era evidente que eso siempre había sido una tapadera. Grace se movía con decisión y eficiencia por el laboratorio, mirando etiquetas en botellas con líquidos, rebuscando en la caja de instrumentos de Henry por unas cucharas de medir. Estaba igual de centrada que Christopher, en silencio porque estaba pensando, planeando, calculando en la cabeza. Lo podía ver en sus ojos, se maravilló por lo bien que había ocultado eso a todo el mundo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Jesse finalmente. Grace asintió y comenzó a dirigir a Jesse: mide esto, corta aquello, empapa este papel en ese líquido. Thomas se sentía culpable por estar únicamente sentado allí, así que se aventuró a decir que él también estaba dispuesto a ayudar. Sin alzar la mirada de la llama de gas que estaba encendiendo, Grace negó con la cabeza. Deberías volver al instituto, allí te necesitan más. Estarán esperando para que les ayudes a protegerlo contra los vigilantes. Entonces alzó la cabeza, con el ceño fruncido como si acabara de ocurrírsele algo. Vacilante, añadió, aunque me iría bien una runa ignífuga, antes de que te vayas. Oh, exclamó Thomas. No sabes cómo hacerla. Grace se puso el pelo detrás de las orejas, ceñuda. Solo conozco las runas que aprendí antes de que mis padres, mis auténticos padres, me refiero, murieran. Nadie me ha enseñado más. Madre nunca pensó en tu educación, dio Jesse, en un tono calmado que, Thomas pensó, ocultaba mucha rabia justificada. Pero yo puedo hacerlo, Grace. Estudié el libro gris a menudo cuando era un fantasma. A Grace casi parecieron saltarle lágrimas de alivio. Gracias, Jesse. Su hermano simplemente asintió y fue a coger la estela que le colgaba del cinturón. Thomas se quedó mirando mientras Grace tendía la muñeca, esperando a que Jesse le pusiera la marca. El modo en lo miraba, con una especie de desesperada ansia, lo decía todo. En verdad no esperaba que la perdonaran alguna vez, o que su hermano volviera a quererla. Thomas
no podía reprochárselo. Incluso en ese momento, aún le inspiraba cierto desagrado, por lo que le había hecho a James. ¿Sería capaz de perdonarla del todo alguna vez? Intentó imaginarse cómo reaccionaría si se enterara que Eugenia había cometido algún acto terrible. Y, sin embargo, sabía la verdad, que perdonaría a Eugenia. Era su hermana. Entonces me marcho, dijo Thomas, cuando Grace, con su nueva runa acabada de dibujar, regresó a la mesa de trabajo. No salgáis de la casa. Volveré en unas horas y os escoltaré de vuelta al instituto, añadió. ¿De acuerdo? Jessie asintió. Grace parecía demasiado inmersa en su trabajo para responder. Mientras Thomas se dirigía a la escalera, vio que le pasaba a Jessie un matraz con pólvora. Al menos, parecían trabajar juntos a gusto. Quizá, finalmente, ese podría ser el camino del perdón. De salida, Thomas se detuvo en la cocina para coger una jarra de agua y fue a regar las macetas de la entrada. Una muestra de fe en que los Fairchild volverían pronto a casa, pensó. De que a pesar del poder de Belial, finalmente todo se arreglaría. Tenía que creer en eso. Quizá Anna, Ari, Alastair y Thomas había hecho su trabajo incluso demasiado bien, pensó Cordelia. Cuando Lucy y ella regresaron al instituto, lo encontraron como si llevara décadas abandonado. Amplias maderas estaban clavadas en las ventanas inferiores, y las superiores habían sido pintadas de negro o les habían colgado telas oscuras. Ni un rayo de luz escapaba hacia el resplandor tiznado de Londres. El santuario estaba iluminado con unas cuantas velas suaves, que daban justo la luz suficiente para evitar que Cordelia y Lucy se chocaran con las paredes. Aunque Cordelia sabía perfectamente que era el mismo instituto que había sido unas cuantas horas antes, el tenue resplandor ámbar le daba un aspecto sombrío, que les hizo subir la escalera en silencio. Aunque era posible que el silencio de Lucy fuera simplemente una señal de su excitación contenida. Cuando Cordelia se había vuelto hacia ella en Tyler's Court, y le había dicho, tengo una idea, y necesito tu ayuda, se había esperado que Lucy rechazara todo su plan. En vez de eso, Lucy se había puesto el color de una fresa, había aplaudido y le había contestado. ¡Qué maravillosa idea terrible! Estoy totalmente dispuesta a ayudarte. Y a guardar el secreto. Es un secreto, ¿verdad? Cordelia le había asegurado que lo era, pero que no seguiría haciéndolo mucho tiempo. Así que esperaba que sus observadores amigos no se fijaran en los ojos de Lucy, sospechosamente brillantes, y le hicieran preguntas. Al menos, la oscuridad la ayudaría con eso. Una vez arriba, oyeron un murmullo de voces proveniente de la biblioteca y fueron para allí. Dentro encontraron a Alastair, Thomas, Ari y Anna, manchados de pintura, cubiertos de serrín, haciendo un picnic en el suelo en medio de la biblioteca. Una colcha de una de las habitaciones de invitados se hallaba extendida en el espacio entre dos pesadas mesas. En las mesas había un surtido de latas de comida de la despensa, de salmón y judías, de cerezas y peras, incluso pudín de Navidad. Anna alzó la mirada cuando ellas entraron y les indicó que se unieran. Todo es frío, me temo, dijo. No queríamos enviar humo si encendíamos el fuego. Cordelia se colocó sobre la colcha, y Alastair le pasó una lata abierta de albaricoques. El sabor dulce la alivió del aire amargo del exterior. Mientras comía, no pudo evitar el recuerdo de otro picnic, el que habían hecho en el Regent's Park cuando acababa de llegar a Londres. Pensó en el sol, en la abundante comida, sándwiches y cerveza de jengibre, y tartas de limón, pero las tartas de limón le hicieron pensar en Christopher, y recordar el picnic le hizo pensar en los que ya no estaban. Bárbara había estado allí, con Oliver Hayward. Y Matthew, James y Christopher, claro, y todos habían desaparecido junto con el verano y la luz del sol. Miró a Thomas. ¿Quién era él, sin la compañía de los alegres compañeros? No lo sabía exactamente, y se preguntó si lo sabría él. Dejó la lata vacía con un golpe.
James y Matthew, al menos, no se habían ido a un lugar inalcanzable. Seguían vivos. Y no permitiría que se perdieran. Lucy estaba atacando al pudín enlatado con un tenedor. Aparte de clavar tablas en las ventanas, ¿qué más habéis estado haciendo mientras no estábamos? Buscando salidas mágicas de Londres, contestó Ari. Alguna que Belial pueda haber pasado por alto. Hay varios túmulos antiguos, uno sobre Parliament Hill, que solían ser puertas de hadas, añadió Anna. Y algunos pozos muy antiguos que se mencionan en textos históricos, que solían estar habitados por las hadas del agua. Bagnigge Wells, Clerks, Well, parece que mañana pasaremos el día con la cabeza metida en pozos. Mientras Thomas y yo trataremos de matar a un vigilante, dijo Alastair. Trataremos de determinar cómo matar a un vigilante, corrigió Thomas. Sin que lo noten los otros. O sin que os mate uno, añadió Anna. ¿Cómo estaba el ruelle infierno? Horrible, contestó Cordelia. Los subterráneos son un poco más activos que los mundanos, pero no están menos perdidos en una ensoñación. Si les hablas, te miran, pero no te conocen y realmente no te oyen. Es todo muy inquietante. Así que no serán de ayuda, concluyó Thomas, desanimado. Belial dijo que no lo serían, aportó Lucie. Supongo que ahora la cuestión es qué hacemos ahora Cordelia y yo. Anna, ¿qué sería lo más efectivo? Bueno, no nos iría mal una ayuda para buscar salidas de Londres, respondió Anna, mientras se apoyaba con las manos hacia atrás. El hilo dorado de su chaleco relució, e incluso la mancha de suciedad en el pómulo resultaba elegante. Alastair, llamó Cordelia en voz baja. ¿Podría hablar contigo en privado? Alastair alzó las cejas, pero se puso en pie, se sacudió las migas de los pantalones y permitió que lo llevara fuera de la biblioteca. Parecía absurdo buscar un lugar privado en el gran vacío del instituto, pero, de todas formas, Cordelia lo llevó hasta el salón. Cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia él. Alastair la observaba, con los brazos cruzados sobre el pecho, y un ceño oscureciéndole la expresión. ¿Quieres que te devuelva Cortana?, dijo él sin preámbulos. El Alastair de hacía un año no la hubiera conocido lo suficiente para suponer eso, pensó Cordelia. Era uno de los contras de su relación mejorada que ahora lo pudiera suponer. ¿Cómo lo sabes? Por tu mirada, contestó Alastair. Conozco esa mirada. Tienes un plan, y si no me equivoco, es un gran plan, pero también un plan muy malo. Así que supongo que tiene algo que ver con Belial. Y con matarlo. Lo que solo se puede lograr con Cortana. No sabes si es un mal plan, protestó Cordelia. Sé que estamos desesperados, replicó Alastair, en una voz más baja. Nos hemos asignado varias tareas, y quizá puedan ayudar, pero sé que pueden no servir para nada. Puede que nos hayamos quedado en Londres solo para morir aquí. Alastair. Y sé que a fin de cuentas, Cortana y tú sois nuestra mejor esperanza. ¿Es solo? ¿Qué? Preguntó Cordelia. Si planeas enfrentarte a Belial de algún modo, déjame ir contigo, le pidió, para sorpresa de Cordelia. Sé que seguramente Belial me pisará como si fuera una hormiga. Pero permaneceré a tu lado todo el tiempo que pueda. Oh, Alastair, exclamó Cordelia a media voz. Ojalá pudiera tenerte conmigo. Pero ¿a dónde voy? No puedes seguirme. Además, añadió, al ver que él comenzaba a marcar un ceño rebelde. No tengo más remedio que enfrentarme a esta lucha, a esta batalla contra Belial. Tú no. Piensa en Maman. Piensa en el hermanito o hermanita que aún no conocemos. Uno de nosotros debe quedarse a salvo, por su bien. Ninguno de nosotros está a salvo, Cordelia. Ya no hay seguridad en Londres. Lo sé. Pero estamos hablando de un príncipe del infierno,
lo único que me protege de él es Cortana. Sería una tontería, e incluso puro egoísmo, que los dos nos enfrentáramos a él al mismo tiempo. Alastair la miró durante un buen rato. Finalmente, asintió. Ven conmigo. La llevó de vuelta al vestíbulo. No pasó mucho rato antes de que Cordelia se diera cuenta de dónde iban. ¿La sala de armas?, preguntó, mientras se acercaban a su puerta de metal. ¿Has escondido una espada en una sala llena de armas? Alastair sonrió de medio lado. ¿Nunca has leído La carta robada de Poe? Empujó las jambas de la puerta para abrirla y ambos entraron. A veces, a plena vista, es el mejor sitio donde esconder algo. Al fondo de la sala había una pequeña puerta de madera, medio oculta detrás de un expositor de hachas de mano. Alastair lo empujó hacia un lado y abrió la puerta, indicando a Cordelia que lo siguiera a una sala que resultó ser del tamaño de un armario grande. Estantes abombados sujetaban armas estropeadas, una espada con la hoja doblada, una masa de hierro oxidado, una pila de sencillos arcos largos sin cuerdas. Frente a la puerta había una especie de banco de trabajo. Sobre él había varios rodillos cortos de madera, y Cordelia se dio cuenta, al cabo de un momento, de que se trataba de mangos de hacha a las que se le había quitado la cabeza. «La sala de reparaciones», dijo él. «Aquí es donde vienen las armas rotas, arcos que necesitan una cuerda nueva, espadas y cuchillos que necesitan ser afilados». «Fue idea de Thomas», añadió, con un leve rubor, y se agachó para mirar bajo el banco de trabajo. «Me indicó que esta era el área con las más fuertes salvaguardas del instituto, y que casi nadie entra aquí». «No se darían cuenta gruñó. «Échame una mano con esto, ¿quieres?». Estaba intentando alcanzar una lona impermeable de buen tamaño que envolvía un bulto metido bajo el banco de trabajo. Ella cogió una punta de la tela, y él la otra, y con alguna dificultad arrastraron el paquete. Alastair abrió la lona impermeable y dejó al descubierto una pila de espadas en sus vainas, la mayoría envueltas en bolsas de cuero protectoras y baratas. Las empuñaduras repicaron cuando Alastair las abrió en abanico, y un oscuro destello dorado brilló desde la lona. Cortana. Ahí estaba, tan hermosa y dorada como siempre, metida en la exquisita vaina que había sido el regalo de bodas de su padre. El intrincado dibujo de hojas y runas de su empuñadura pareció brillar. Cordelia ansiaba extender la mano y agarrarla, pero se volvió hacia Alastair. «Gracias», dijo, con un nudo en la garganta. «Cuando te pedí que la cuidaras por mí, sabía lo mucho que te estaba pidiendo. Pero no había nadie más en quien confiara. En quien Cortana confiara. Sabía que la mantendría segura». Alastair, aún arrodillado, la miró con oscuros ojos pensativos. «Ya sabes», indicó, «cuando Cortana te eligió su portadora en vez de a mí, todo el mundo pensó que estaba enfadado porque yo había querido ser el elegido. ¿El portador? Pero no era así. Nunca fue así». Se levantó, y colocó a Cortana sobre el banco de trabajo. «La primera vez que cogiste la espada, me di cuenta, en ese mismo instante, de que ser su portadora significaría que siempre serías tú quien estaría en peligro. Serías quien tendría que correr los mayores riesgos, luchar en las peleas más duras. Y yo sería el que te vería, una y otra vez, caminar hacia el peligro». Y no soportaba esa idea. Alastair. Él alzó la mano. «Te lo debería haber dicho. Hace mucho tiempo». Su voz cargaba con el peso de 1000 emociones: resignación, pérdida, rabia y esperanza. «Sé que no puedo luchar a tu lado, Layla. Solo te pido una cosa. Ten cuidado con tu vida. No solo por ti, sino también por mí». James no sabía cuánto tiempo había pasado desde que habían llegado a Edom. Matthew se había dormido después de la pequeña dosis de sedante, James se había tumbado junto a él y había tratado de descansar, pero el resplandor rojo-naranja del cielo diurno, y sus propios pensamientos desbocados,
lo habían mantenido despierto. Finalmente se había rendido y había dado varias vueltas más al patio, buscando algo que pudiera ser un medio de atacar o de escapar. No encontró nada. Lo que sí había descubierto, para su sorpresa, era que, mientras que les habían quitado los cuchillos serafines y las otras armas antes de que se despertaran en Edom, aún tenía con él la pistola, metida en el cinturón. Por desgracia, no parecía disparar en esa dimensión, que sin duda, era la razón por la que Belial se la había dejado. Finalmente, había usado el cañón de la pistola para intentar excavar en el suelo bajo las murallas, pero la tierra se deshacía en polvo y llenaba todos los agujeros que empezaba. Al volver al cuenco de piedra para beber más agua, descubrió que, en algún momento, había aparecido un segundo cuenco, lleno de manzanas verdes y duras, y panecillos rancios. James se preguntó si las manzanas pretendían ser una referencia irónica a Lilith, o si Belial estaba simplemente pensando en cómo alimentar a James y Matthew sin darles algo que pudieran disfrutar comiendo. Le llevó una manzana a Matthew, que estaba sentado, después de desabrocharse el abrigo y abrirlo. Estaba enrojecido, el pelo y el cuello de la camisa húmedos de sudor. Cuando James le pasó la manzana, la cogió con una mano que temblaba violentamente. Quizá deberías beber un poco más, sugirió James. Al menos, lo que queda en la petaca. No, contestó Matthew, secamente. Alzó la mirada al ardiente cielo naranja. Sé lo que estás pensando. Lo dudo, replicó James amablemente. Que no tenía demasiado sentido que te siguiera aquí cuando casi ni me tengo en pie, dijo Matthew. No es que pueda luchar para defenderte. James se sentó junto a él. Es Belial contra quien luchamos, Matt. No hay ninguno de nosotros que pueda oponérsele, sin importar lo enfermos o sanos que estemos. Ninguno, puntualizó Matthew, menos Cordelia. James se miró las manos. Las tenía sucias de escarbar en la tierra, con 2 uñas ensangrentadas. ¿Crees que siguen allí? ¿En Londres? ¿O se habrán ido a Idris? Matthew miraba al cielo. ¿Nuestros amigos? Nunca aceptarían la oferta de Belial. Encontrarán alguna manera de quedarse en Londres, pase lo que pase. Eso pienso yo también, dijo James. Aunque desearía. Matthew alzó una mano, interrumpiendo a James. Entrecerró los ojos. James. Mira arriba. James miró. Unas cuantas cosas voladoras habían pasado por encima mientras buscaba una salida, demasiado grandes y deformes para ser pájaros. Parecía que estaba pasando otra, mucho mayor y más cerca que las que había visto antes. Al mirar, se dio cuenta, sorprendido, de que se estaba acercando. Y luego, sin duda, descendía hacia ellos. Era una criatura enorme, con alas de plumas negras, un largo cuerpo insectil y una cara triangular como la cabeza de un hacha, con ojos ovalados, blancos como el mármol y un agujero lleno de dientes. A lomos del pájaro demonio, sobre una silla de oro labrada, se hallaba Belial. Había abandonado sus acostumbrados pantalones y chaqueta, en vez de eso vestía con un jubón de seda y una larga capa de brocado blanco, como el ángel que antes había sido. Esta se agitó bajo el viento cálido cuando el pájaro demonio se posó sobre el suelo pedregoso del patio, alzando un pequeño tornado de polvo. James notó que Matthew se removía a su lado, y vio que había sacado la petaca del bolsillo. La inclinó y bebió un buen trago, mientras miraba a Belial saltar desde su extravagante montura. Cuando Matthew volvió a meter la petaca en el bolsillo, la mano ya no le temblaba. Respiró hondo y se puso en pie. James se levantó rápidamente con él, al darse cuenta de que era para eso que Matthew había estado reservando el último trago del preparado de Christopher, para que, cuando llegara Belial, pudieran hacerle frente juntos, de pie. Belial caminó hacia ellos, con una fusta de montar de oro en la mano, y una expresión de diversión en el rostro.
no sois adorables, exclamó. Tu Paravatai no podía dejarte solo. Un vínculo tan santo, ¿no es así? Ese amor que va más allá de toda comprensión. La auténtica expresión del amor de Dios. Sonrió sarcástico. Solo que Dios no toca nada aquí. Ese lugar está más allá de su vista, su alcance. Las runas no funcionan aquí, el Adamas es Romo en este mundo. ¿Puede vuestro vínculo sobrevivir en este lugar? Se dio en la palma con la fusta. Es una pena que nunca lo vayamos a saber. No estaréis aquí suficiente tiempo. Qué pena, repuso James. Me estaba encontrando tan a gusto aquí. Comida, agua, sol. Belial sonrió. Bueno, quería que estuvieras cómodo. Me resultaría muy inconveniente que te murieras de inanición o sed mientras yo me estaba ocupando de Londres. Esos cuerpos vuestros son muy frágiles. Sin embargo, ¿quieres uno?, replicó Matthew. No resulta raro. Belial lo miró pensativo. Nunca lo entenderías, contestó. Tu mundo y todas sus bendiciones me están prohibidos, a no ser que habite un cuerpo humano. Ya he visto lo que tu presencia hace a los cuerpos humanos, señaló Matthew. Oh, cierto, admitió Belial. Y es por eso por lo que mi nieto me resulta necesario. Se volvió hacia James. James, te voy a proponer un trato. Deberías aceptarlo, porque las ofertas van a ir a peor después de esta, y tú no tienes nada con lo que negociar. James no respondió, se limitó a cruzarse de brazos. Luego, Belial continuó, es lo más sencillo del mundo. A tu lado está tu Paravatai. La otra mitad de tu alma, que te ha seguido aquí por lealtad, confiando en que tú te encargues de su seguridad. Te está manipulando, se dijo James, pero aún así. Quería apretar los dientes. No está bien, prosiguió Belial, despiadado. Míralo, apenas puede tenerse en pie. Está enfermo de cuerpo y alma. Inesperadamente, el pájaro demonio de Belial, que había estado picoteando el suelo con su cabeza angulosa, habló con una voz como de gravilla rodando por un tubo de hierro forjado. Es cierto, dijo. Ese tipo de allí parece como si se acabara de caer de una gran altura. Belial puso los ojos en blanco. Cállate, Stinfalia. Yo soy quien habla. No estás aquí porque seas el cerebro de la operación. Claro que no, replicó Stinfalia. Es por la magnificencia de mis grandes alas, ¿o no? Y las batió orgulloso. El pájaro demonio suena como un londinense, observó Matthew. Pasé un tiempo en Londres, reconoció el pájaro demonio. En otros tiempos. Me comía unos cuantos romanos. Deliciosos, así eran. Sí, replicó Belial, como si se aburriera. A todo el mundo le gusta Londres. Bollos, el Palacio de Buckingham. Si podemos seguir con lo que estábamos hablando, James. Acepta que te posea, y le enviaré de vuelta al contungente, indemne. Señaló a Matthew. No, respondió Matthew. No he venido aquí para abandonar a James a su suerte. He venido a salvarlo de ti. Bien hecho, alabó Belial, con su tono de aburrimiento. James, sin duda tú sabes que eso es lo mejor para todos. No quiero tener que recurrir a la violencia. Claro que quieres, replicó James. Te encanta recurrir a la violencia. Yo solo he aceptado venir, intervino Stinfalia, porque creí que habría violencia. El pajarillo y el borracho tienen razón, admitió Belial. Pero déjame decirte una cosa, si te niegas, yo solo pierdo un poco de tiempo. Si aceptas, todo esto se acaba y ambos sobrevivís y volvéis a vuestro mundo. Yo no, sobrevivo, indicó James. Te permito tomar mi cuerpo, mi conciencia. En un sentido muy significativo, estaré muerto.
Y aunque no me importa mi vida, me importa mucho lo que harás si puedes pasearte libremente por la tierra en mi cuerpo. Entonces, supongo que tendrás que elegir, repuso Belial. Tu vida, la vida de tu Parabatai, o el mundo. El mundo, dijo Matthew, y James asintió su acuerdo. Somos Nefilim, dijo este. Algo que tú no entenderías. Todos los días nos arriesgamos para servir a la vida de los otros, es nuestro deber escoger el mundo. Deber, soltó Belial con desprecio. Creo que encontrarás poca satisfacción en el deber cuando los gritos de tu Parabatai te resuenen en los oídos. Se encogió de hombros. Tengo mucho que hacer en Londres para prepararlo, así que te haré un día más. Imagino que, para entonces, habrás entrado en razón. Si ese, miró a Matthew, llega a sobrevivir a esta noche, lo que dudo. Se volvió, dando por terminada la visita. Muy bien, pájaro inútil, nos vamos. No únicamente un pájaro. También tengo una vida de la mente, ¿sabes? Gruñó Stinfalia mientras Belial se subía a la silla. La arena se alzó formando una nube negra cuando Stinfalia batió el aire con las alas. Un momento después Belial y su demonio se alzaron en el cielo rojo-naranja. Matthew y James los observaron en silencio mientras volaban más allá de las torres del Gar oscuro, y desvanecían rápidamente en la distancia. Si llega a ocurrir, comenzó James. Si Belial me posee. No lo hará, le interrumpió Matthew. Sus ojos eran enormes en su delgado rostro. Jamie, no puede. Escúchame, susurró James. Si pasa, si me posee y me deja sin voluntad, o sin capacidad de pensar o hablar, entonces, Matthew, tú deberás ser mi voz. ¿A dónde vas a estas horas de la noche? Preguntó Jessamine. Lucie, a medio abotonarse el traje de combate, alzó la mirada y vio a Jessamine sentada en lo alto del armario, medio transparente, como de costumbre. También parecía inquieta, sin su habitual despreocupación. No parecía preguntarle a Lucie a dónde iba por molestarla. Había una preocupación real en su voz. Solo un corto paseo, contestó Lucie. No tardaré. Miró la pequeña mochila en su cama, donde había metido solo aquello que creía necesario. Una cálida manta compacta, su estela, vendas, unas cuantas botellas de agua, y un paquete de galletas de barco. Will Gerondel estaba convencido de que las galletas de barco eran la mayor contribución que los mundanos había hecho al arte de la supervivencia, y siempre tenía muchas en los almacenes del instituto, por una vez parecía que iban a usarlas. Debería detenerte, lo sabes, dijo Jessamine. Se supone que debo proteger el instituto. Es mi trabajo. Había temor en sus ojos. Pero ahora está todo tan oscuro, y sé que es igual fuera. Hay cosas caminando por las calles de Londres que espantan incluso a los muertos. Lo sé, respondió Lucie. Jessamine tenía la misma edad que sus padres, pero la muerte la había atrapado en una especie de juventud permanente. Por primera vez, Lucie se sintió mayor que el primer fantasma que había visto en su vida. Incluso protectora. Voy a hacer todo lo que pueda para ayudar. Para ayudar a Londres. La pálida melena de Jessamine se movió airosa cuando ésta inclinó la cabeza. Si debes mandar a los muertos, te doy mi permiso. Lucie parpadeó sorprendida, pero Jessamine ya había desaparecido. Aún así, pensó Lucie, era una buena señal, teniendo en cuenta sus planes para esa noche. Se colgó la mochila al hombro, comprobó su equipo, guantes, botas, cinturón de armas, y se dirigió a la entrada. Todo se hallaba sumido en una inquietante oscuridad, y la única luz procedía de las débiles velas que habían colocado a intervalos por el pasillo. Había pensado en pasarle una nota a Jessie bajo su puerta y marcharse, y en su cabeza, la puerta había estado cerrada. Pero se hallaba ligeramente abierta. ¿Y si Jessie estaba despierto? Pensó. ¿Podría justificar el marcharse sin decirle nada?
Empujó la puerta, la habitación estaba incluso más oscura que el pasillo, con una única vela. Él dormía en su estrecha cama, la misma en la que se había besado lo que parecía décadas atrás. Incluso en ese momento, dormía sin moverse en absoluto, ligeramente vuelto hacia un lado, con el oscuro pelo rodeándole el rostro como un halo. En el pasado, ella le había visto yacer en el ataúd y había pensado que parecía estar dormido. Se preguntó, mientras se acercaba a la cama, cómo podía haberse equivocado tanto, su cuerpo había estado allí, su alma, no. Ahora sí. Que estaba, e incluso dormido parecía tan terriblemente vivo como terriblemente frágil, del modo en que todas las criaturas son frágiles. Sintió que la invadía una sensación de protección. No hago esto solo por James, o Matthew, pensó, por mucho que los quiera. Lo hago también por ti. Le puso la nota bajo la almohada y luego se inclinó para besarlo en la frente suavemente. Él se removió, pero no despertó, incluso cuando ella salió del dormitorio. Ari daba vueltas inquieta en la cama. No había podido dormir bien desde la noche que Belial había tomado Londres. Quizá resultaba ridículo incluso pensarlo, como si fuera algo raro, pensó, mientras le daba la vuelta a la almohada, que se había calentado demasiado. Dudaba que ninguno de ellos hubiera dormido bien desde entonces. ¿Cómo podrían? A cada momento algo les recordaba la terrible situación en la que se encontraban, el cielo ennegrecido, los carruajes y coches abandonados en medio de las calles vacías, los mundanos vagando con rostros vacíos. Normalmente, quizá hubiera abierto una ventana, a pesar del frío, para sentir un poco de aire fresco, pero el aire del exterior no tenía nada de fresco. Era pesado y opresivo, y sabía tan amargo como el hollín. Al llegar al instituto, se había sentido perdida. Seguramente había sido presuntuoso suponer que Anna y ella dormirían en la misma habitación, sin embargo, al mismo tiempo, le resultaba extraño imaginar dormir tan lejos de Anna. Estaba acostumbrada a despertarse por la mañana con los ruidos de Anna preparando el té o enseñándole palabrotas a Winston. Acostumbrada a encontrar chalecos bordados, chaqués y pantalones de terciopelo tirados sobre cualquier mueble. Acostumbrada a la tenue fragancia perfumada de los puros. Un lugar sin esas cosas no sería su hogar. Habían acabado, por casualidad o por decisión, en habitaciones conectadas por una puerta intermedia. Ari se había preguntado en esos últimos días oscuros si Anna había usado esa puerta para ir a su lado en busca de consuelo por la muerte de Christopher, pero la puerta se había mantenido firmemente cerrada, y Ari carecía del valor para entrometerse en el dolor de Anna. Ari no había conocido bien a Christopher, pero también sentía su muerte, claro, y no solo por él, sino también por Anna. En sus peores momentos, le preocupaba que, incluso si conseguían superar su situación actual, Anna nunca volviera a ser la misma. Recuperaría su risa, sus travesuras, su alegría rebelde, después de que su hermano hubiera muerto en sus brazos. Ari nunca había conocido a nadie que sufriera tan en silencio. No había visto a Anna derramar ni una lágrima. Siempre había pensado que Anna parecía una hermosa estatua, con sus elegantes rasgos y su equilibrada gracia, pero en esos momentos parecía que si se hubiera vuelto de piedra. No estaba completamente inmovilizada, se había lanzado al plan de permanecer en Londres y derrotar a Belial tanto como los demás. Ari y ella había pasado largas horas juntas, no solo sellando el instituto, también mirando viejos libros en la biblioteca, en busca de caminos para salir de Londres que Belial pudiera haber pasado por alto. Pero cualquier intento que Ari había hecho entrar en una conversación más profunda, o de mencionar a Christopher, o incluso a su familia, había sido rechazados amablemente pero con firmeza. Ari cerró los ojos e intentó contar. Llegó casi a 40 antes de oír un crujido extraño y desconocido. La puerta entre su habitación y la de Anna se estaba abriendo lentamente. La habitación estaba oscura. Un poco de luz se colaba desde el lado de Anna de la puerta, donde había una vela encendida. Aún así, Ari podía ver solo la silueta de Anna, pero poco importaba.
La reconocería en cualquier parte, bajo cualquier luz. Anna, susurró, sentándose, pero Anna le puso un dedo en los labios y se subió a la cama. Llevaba un camisón de seda, demasiado grande para ella, que se le caía de los hombros. De rodillas, buscó a Ari, le rodeó el rostro con sus largos dedos, y agachó la cabeza para juntar sus labios a los de Ari. Ari no se había dado ni cuenta de lo hambrienta que había estado del tacto de Anna. Agarró puñados de camisón de seda en las manos, acercando a Anna, y se dio cuenta de que ésta no llevaba nada más debajo. Sus manos buscaron la dura seda de la piel de Anna, y le acarició la espalda mientras la besaba con más intensidad. Ari extendió el brazo hacia la lámpara de la mesilla, pero Anna le cogió la muñeca. No, susurró. Nada de luz. Sorprendida, Ari retiró la mano. Le acarició los cortos rizos mientras Anna la besaba en el cuello, pero una sensación de inquietud había comenzado a apoderarse de ella, enzarzándose con la neblina del deseo. Había algo áspero en el modo en que Anna la besaba, algo desesperado. Cariño, murmuró, mientras acariciaba a Anna en la mejilla. La tenía húmeda. Anna estaba llorando. Ari se incorporó de golpe. Buscó su luz mágica bajo la almohada y la encendió, bañándolas ambas con un resplandor blanquecino. Anna, apretándose el camisón con una mano, estaba sentada sobre los talones. Miró a Ari desafiante, con ojos enrojecidos. Anna, susurró Ari. Oh, mi pobre querida. Los ojos de Anna se oscurecieron. Supongo que me consideras débil. No, exclamó Ari, con vehemencia. Anna, eres la persona más fuerte que conozco. Me dije que no debía venir a tu lado, dijo Anna, con amargura. Tú no tendrías que compartir el peso de mi dolor. Es mío y yo debo cargar con él. Es nuestro, replicó Ari. Nadie es fuerte y firme todo el rato, y ninguno de nosotros tendría que serlo. Todos debemos bajar la guardia alguna vez. Estamos hechos de partes diferentes, tristes y alegres, fuertes y débiles, solitarias y con necesidad de otros. Y no hay nada vergonzoso en ello. Anna le cogió la mano a Ari y se la miró, como si se maravillara de su construcción. Si todos estamos hechos de partes diferentes, entonces, yo soy como un tablero de ajedrez. Ari dio la vuelta a la mano de Anna, y se la llevó al corazón. ¿Nunca un tablero de ajedrez?, dijo. Nada tan sencillo. Eres un tablero de parchís con colores brillantes. Eres un backgammon con triángulos de nácar y piezas de oro y plata. Eres la reina de corazones. Y tú, contestó Anna suavemente, eres la lámpara que da luz, sin la que el juego no puede jugarse. Ari notó las lágrimas ardiéndole tras los ojos, pero por primera vez en días, no eran lágrimas de tristeza. Abrazó a Anna, y ésta se tumbó a su lado, acercándose a ella, con la cabeza sobre su hombro y el aliento, suave como el terciopelo, contra su pelo.